Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bendiciones, la paz de Cristo para todos ustedes y sea la gracia y la misericordia tocando nuestros corazones, nuestras vidas. Bueno, ahí disculpen un poco desvelados. Bueno, ya la mayoría saben que trabajo de noche. He dormido poco, unas 5 horas aproximadamente, pero ya me tomé algo calientito para estar por aquí despiertos y estoy por aquí pues no solamente entusiasmado, sino bendecido por el privilegio de venir a compartirles este mensaje, el mensaje número 6. No sin antes dejarles un pequeño anuncio por ahí abajo de este video. Les invito a todas las mujeres, hermanas en la fe, solteras, casadas, adultas, más jóvenes, ¿sí? Las viejas, las más jóvenes y las más jóvenes, aunque no estén casadas, a ver un video de una hermana que Dios usa, una hermana que por ahí está el video, de la hermana María Teresa Hernández, y un testimonio de nuestra hermana Carmen, dos hermanas que en este video el Señor quiere usar a tu vida, tú que estás casada. No les hablo del tema, pero sí es un tema para aquellas que están casadas. Muy hermoso el, el, el video, el mensaje, y aún para aquellas solteras que algún día pronto se van a casar en un tiempo, no lo sé, jovencitas, les recomiendo ese video. Y bueno, también otro cortito mensaje, pero ya este mensaje parte de este video. En verdades bíblicas he estado subiendo ya. Ahorita vamos con el video número 6. Y la verdad que estoy sorprendido, agradecido, de alguna manera impactado, viendo cómo Dios ha venido llevando estos videos, tanto en el tema, tanto en lo que les voy a comentar del significado de cada número del video y contenido. Y la verdad que a la par de ciertas predicaciones de mi hermano pastor, que no tenemos ningún contacto de saber él lo que yo voy a exponer, y él, Dios va confirmando muchas cosas, y eso para mí es de mucha bendición. Entonces les decía que les invito a ver los pasados videos y les quiero hablar así brevemente de el video número 1. El video número 1 significa unidad, de uno, y, y Dios es uno, y habla el tema de el Padre de los espíritus. También les invito a ver el número 2, que habla de unión. El 2 significa unión. Y en este tema habla de cómo la tierra estaba desordenada y vacía. El video número 3 habla y significa el número 3, la triunidad. Y el tema es acerca del diluvio universal. El número 4 sabemos que nos habla el número acerca de la naturaleza, lo natural. Y ahí el tema habla de hojas de higuera o vestiduras del cordero. Si ustedes van viendo estos videos y todo lo que les menciono y se empapan de esta palabra, van a entender todavía más muchas cosas de lo que yo les puedo
decir, ya que es el Espíritu Santo de Dios el que siempre habla a nuestras vidas. A toda criatura del Espíritu Santo nos quiere hablar, nos habla. Y el número 5 el número 5 representa la gracia. Yo le puse aquí en unos corchetes misericordia. Y el tema es el Cordero de Dios. Y hoy el número 6, que significa hombre, ¿sí? Y el número de tema, o el nombre del tema, perdón, habla, yo le puse como tema sustitución en Set. Bueno, sabemos que Set es un nombre propio, que fue hijo de Adán. Y bueno, sin más anuncios así cortitos, pues voy a avanzar. Voy a estar usando en este tema de verdades bíblicas, en este estudio número 6, que es sustitución en Set. La versión Vulgata Torres Amat es esa Biblia grande que hay en México, así grandota. Esa es la versión que voy a estar usando. Me gusta usar muchas versiones. Y voy a estar leyéndoles Génesis 4. Génesis 4, capítulo 4, versículo 25 y 26. En el 25 dice la palabra del Señor: en el nombre de Cristo Jesús. Venimos a leer. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Y gracias también al Padre, que es el dador de la vida, la misericordia. Y dice así la palabra del Señor: Adán todavía conoció de nuevo a su mujer, la cual parió un hijo, a quien puso por nombre Set, diciendo: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo, que llamó Enós. Este comenzó a invocar el nombre del Señor. Déjame decirte, querido hermano en la fe, querido contacto de Facebook, querido amigo, fíjate que se siente hasta de bendición llamarnos amigos. La misma palabra del Señor nos enseña que el mismo Jesús a sus discípulos ya no les dijo que les iba a llamar hermanos, sino dijo: ahora les voy a llamar amigos. Y eso es lo que Dios quiere, que en esa unidad vayamos proyectados. Viendo estos versículos, y es bien importante para ir avanzando, dejarles dicho que cuando leemos hay que hacer énfasis y leer despacio para que podamos entender y el panorama se nos abra. Y en esto, meditando yo, leyendo despacio, veía yo como Caín representa algo. Y antes de explicarles lo que Caín representa, la Biblia muchas de las veces nos deja figuras, o a través de representaciones o figuras nos quiere hablar o permitirnos que nos proyectemos a algo. Y en este caso Caín, que es una figura, una representación, o nos apunta a algo, Caín representa el ser humano perdido. El ser humano que se pierde, que tuvo oportunidad, pero se perdió. Caín también representa el que decidió rechazar la salvación a la manera de Dios. Todos en este mundo tenemos la oportunidad de decidir. El Evangelio no es
una imposición, sino una exposición. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, pero somos nosotros los que decidimos aceptar o rechazar. En este caso, Caín decidió rechazar la salvación que es a la manera de Dios. También Caín representa el que optó por una religiosidad y lo falso, lo no aceptable para Dios. Muchas de las veces, aunque vivamos en esa condición, aunque vivamos en alguna tradición, aunque vivamos en alguna creencia, alguna religiosidad, lo falso, lo no aceptable para Dios, conforme a la Biblia, no lo que digo yo, sino conforme a la palabra, siempre tenemos la oportunidad de enfrentarnos o permitir que Dios nos enfrente, y al decir enfrentarnos a Dios o permitir que Él nos enfrente es a través de su palabra, a través de decirle: Dios mío, estoy bien, estoy mal. Estaba meditando en estos últimos días como el hombre, y creo que fue ayer que lo estaba meditando, anoche precisamente creo, el hombre no piensa, no hay. ¿Y de dónde venía todo este pensamiento así para rápido, para no entretenerme? Estaba viendo yo lo que quiere decir ética, lo que quiere decir moral, de ahí vi lo que quiere decir el significado, después de ahí vi cómo Aristóteles fue el que es un pensador que empezó a ver, a observar al mundo y salió con su tema, llamémosle así, pero se puso a pensar. Y hoy en día el ser humano no piensa, vivimos rápido y hay que meditar, hay que pensar, y especialmente en esto tan importante que es la salvación. Entonces, él optó por una religiosidad y lo falso, lo no aceptable para Dios. Y tenemos la oportunidad de ir a la palabra, de meditar cómo están nuestras vidas para optar. También Caín representa el que rechazó la predicación y le fue locura, ¿sí? Porque Adán, su padre, un predicador, le habló a Caín, le estuvo hablando acerca de la salvación, le estuvo hablando acerca del sacrificio conforme a la palabra. Pero a Caín, según la escritura, lo que estuve leyendo yo también anoche en Primera de Corintios, les recomiendo que lean Primera de Corintios, les va a servir mucho para este tema. Primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2 es lo que estuve leyendo anoche, y eso me deja ver que hay mucho ser humano, Caín en este caso, que representa al que rechazó la predicación, y la rechazó porque le pareció locura, lo quiso hacer a su manera. Dice una nota que estoy leyendo aquí, mis notas, dice que Caín representa al que usó su sabiduría humana. Salió de él a hacer su sacrificio, salió de él a hacerlo a su manera. Sí. Y hoy en estos tiempos el hombre usa su sabiduría, su razonamiento, su inteligencia, lo alto, lo grande que tiene el humano para cuando tocas el tema de Dios. Y así Caín usó la sabiduría humana. También Caín representa el que no quiso estar en unión con el hermano en la fe. Eso es lo que representa Caín, esa figura, esto que nos habla, este tema. Caín representa a aquel que no quiso estar en unión con el hermano en la fe. Recuerde que cuando nosotros venimos a invitar a Cristo Jesús a nuestras vidas, el sacrificio, venimos a ser parte de esa unión, estar unidos en la fe. Caín representa también, ya para terminar, 2 puntos más y continuar con Abel. Caín representa
al que sería borrado del libro de las memorias. ¿Sí? Ya no estaría más en la memoria de Dios ni en la memoria de sus padres, y murió y se perdió. Pero es el que representa, Caín representa a la humanidad, a aquellos que serían o serán borrados del libro de las memorias. También por último, Caín representa a lo mismo que fue en aquellos dos ladrones en la cruz. Si usted lo recuerda, hubo dos ladrones en la cruz. Cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, hubo dos ladrones, y a uno de esos dos ladrones representa Caín. De hecho, uno de esos ladrones y Caín representan a aquellos que rechazaron el sacrificio. Teniendo ahí el sacrificio delante de ellos, rechazaron el sacrificio. Y muchas de las veces tenemos los dos lados. Y en uno de los lados tenemos a aquel Caín o aquel ladrón que le está diciendo: tú estás mal, tú tienes rajaduras, tú hiciste lo malo, yo no puedo creer en lo que tú crees porque tú eres ladrón, tú cometiste estos errores. Ahí acusando, vemos cómo está acusando y excusándose, ¿sí? Y piensa la gente que porque el cristiano cometió un error, se atrevan a invalidar el sacrificio de Cristo, porque es lo que estaba haciendo ese ladrón, acusando al otro, defendiéndose. Pero al final de cuentas, el otro ladrón que estaba del otro lado aceptó a Cristo, porque los dos estaban en la misma condición. Los dos eran ladrones, los dos estaban perdidos, pero uno de ellos decidió rechazar ese bendito sacrificio. Bueno, para continuar, Abel representa al ser humano salvo, aquel que se aferra al sacrificio, menospreciando su propia vida, aún a costa de su propia vida, a costa de la muerte. Abel se aferró a ese sacrificio. Inclusive se me olvidó poner aquí una notita porque son bastantes, pero Abel representa a ese héroe de la fe. Abel fue un héroe de la fe. Ahí está en Hebreos, si no me equivoco. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos héroes de la fe, que por la fe seamos levantados. Amén. Entonces, Abel representa al ser humano salvo que se aferra al sacrificio, menospreciando su misma vida, aún a costa de su propia muerte. Morir al mundo, morir no le importó. Y la palabra nos enseña que debemos de morir al mundo, a las cosas de este mundo. En este mundo hay tantas cosas, ¿sí? Y debemos de morir al mundo y vivir para Cristo. Amén. Dice, Abel representa al hombre que decide aceptar la salvación a la manera de Dios, conforme a la palabra. Es conforme al Espíritu Santo, ¿sí? Abel también representa a aquel que rechazó o rechaza una religiosidad, una rutina que no salva, una práctica que solamente calma la conciencia. Dice aquí,
Abel representa al que rechazó una religiosidad, rechazó o que rechaza lo falso, rechazó lo no aceptable para Dios por la palabra del Padre. O sea, Abel pudo hacer otro sacrificio, hacerlo a otra manera, pero no, rechazó hacerlo erróneo y decidió por la verdad. Ya que así vamos por la mitad, vamos a terminar hoy pronto. Dice aquí, Abel representa al ser humano que rechaza o rechazó una religiosidad, rechaza lo falso, rechaza lo no aceptable para Dios por la palabra del Padre. ¿Sí? También representa el que se humilló a la predicación y no le fue locura. ¿Sí? Abel se humilló, fue humilde. El reino de los cielos es de los humildes. No le fue locura, creyó a la predicación que le había hablado su padre Adán. Lo que su padre le contaba, Abel creyó, y no porque su padre se lo estaba contando, sino porque el Padre de los espíritus, Dios, era el que le estaba hablando a través de su padre Adán, y él creyó. Entonces, Abel representa al ser humano que se humilla a la predicación y que esta misma no le es locura. ¿Sí? Abel representa el que no usó su sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Abel representa a aquel ser humano que por medio de la fe, Abel representa al que quiere estar en unión por la fe, en unión con Cristo. La Biblia nos enseña que nuestra unión por medio de la fe en la hermandad es la unión en Cristo Jesús. Abel también representa 2 puntos más para entrar con Set. Abel representa a aquel que sería inscrito en el libro de la vida. Aunque murió, quedó inscrito en el libro de la vida. Y tú y yo tenemos la oportunidad delante de Cristo Jesús. Tienes tú la oportunidad, el mundo entero tiene la oportunidad de optar como Abel y ser inscritos en el libro de la vida y en el de las memorias. Abel representa lo mismo que aquellos 2 ladrones en la cruz, que los 2 ocupaban salvación, pero uno aceptó el ser salvo, porque Caín y Abel, los 2 estaban necesitados. Tú y yo estamos necesitados. Tú y tu primo estás necesitados. Tú y el cristiano que conoces está necesitado. El ruso y el americano está necesitado. Toda la humanidad está necesitada. Y la palabra del Señor dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, en ese sacrificio tan grande, en esa misericordia tan grande, que se despojó él mismo de sí mismo y vino a ofrecernos salvación y vida eterna. Pero estamos en tiempos, en esta vida es de tomar decisiones, de optar y decir, esto quiero y esto quiero. Y toda decisión va a ser una decisión eterna. Espero que tomemos antes de partir, ya sea que el Señor venga o muramos, hayamos tomado y permanecido en esa opción correcta, en eso que hizo Abel, abrazar la verdad.
Voy a terminar y este es el centro del mensaje. Espero que les sea de bendición y espero que captemos el mensaje. Sed representa a el cristiano que nace de nuevo. La Biblia nos enseña que tenemos que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, dice la palabra del Señor, que no podemos entrar, no podemos ver, no podemos tener parte en el reino de los cielos. Y se lo dijo a un sabio, Nicodemo, que estaba usando su sabiduría, su inteligencia, muy estudiado en leyes, en letras. Pero Nicodemo, cuando reprobó su primer examen ante Jesús, usando su sabiduría y su inteligencia, después se humilló, después hizo a un lado su sabiduría y logró ser salvo, logró creer en ese sacrificio que para muchos es locura. Entonces, sed representa al cristiano que nace de nuevo. Nacer de nuevo, que es aquel Abel que muere al mundo, ¿sí? Nacer de nuevo es que Abel murió y Set representa o es el que dice la palabra de Dios, la sustitución en Set. Sí, la palabra del Señor dice, Dios me ha sustituido. Sí, esa fue la expresión, Dios me ha sustituido. Entonces, es posible esta sustitución, ¿sí?, en Set. Pero cuando muere Abel, se lo voy a explicar un poco mejor. Set viene a nacer en o por la muerte en el cristiano, en el Cristo, en su hermano en la fe. En la muerte de Abel, el hermano mayor, ¿sí? Sí, porque nosotros sabemos que el hermano mayor es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es nuestro hermano mayor. En la muerte de Abel, el hermano mayor, al morir Jesús como héroe de la fe, hizo posible la sustitución en Set. Es decir, si no muere Abel, el sacrificio no podía nacer Set, no podía nacer la nueva criatura. Les voy a leer este versículo nuevamente. Dice en Génesis 25 y 26. Génesis 4, 25, 26. Adán todavía conoció de nuevo a su mujer, la cual parió un hijo a quien puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También se le nació un hijo que llamó Enos. Este comenzó a invocar el nombre del Señor. Déjame decirte que el mensaje es hermoso. Dice la palabra que tú y yo teníamos que morir porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte y nosotros merecíamos no solamente morir físicamente, sino nosotros merecemos
déjame ponértelo así, merecemos por el pecado ir a un lago de fuego y azufre que es la segunda muerte, una muerte eterna, una separación permanente lejos de Dios, donde allá será el crujir de dientes, el llanto eterno, la separación eterna, donde se va a querer desear drogas, alcohol, pasiones bajas, allá en el lago de fuego. Y no se va a poder tener nada. Se va a querer tener misericordia de Dios, gracia de Dios, no se va a poder tener. Porque la opción la podemos tomar aquí para no ir allá. Y solamente es a través de Cristo Jesús. Y allá deberíamos de ir nosotros, a ese lugar que fue preparado para el ángel caído, para Satanás y los demonios. Ahí está reservado ese lugar. Y nosotros para allá vamos al nacer aquí. Al estar en esta tierra y en esta vida que llevamos, ahí es a donde podríamos ir. Pero Cristo Jesús viene a interceptarnos, ¿sí? Y viene a tomar nuestro lugar. Y entonces ese Abel, ese que muere, ese héroe de la fe, ese Cristo Jesús que muere, desciende a las profundidades, toma nuestro lugar, desciende a las profundidades, hace la inauguración del lago de fuego, hace el sacrificio desde la cruz, desciende, hace el holocausto, es formado nuevamente por la mano de Dios, resucitándole, sale de la tumba gloriosamente, tomando nuestro lugar, evitando que nosotros muramos, sino Él murió por nosotros y Él hace posible esa sustitución. Él es nuestra sustitución para que en ese morir nosotros podamos participar y se haga viva esa sustitución en sed, esa sustitución de que cuando venimos a confesar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros venimos a ser salvos, venimos a nacer de nuevo por ese sacrificio de esa muerte, ¿sí? Venimos a tomar vida, vida en Cristo, comunión, perdón y sobre todo vida eterna. Yo te invito a que escudriñemos estos mensajes, meditemos, abramos nuestro corazón, pongamos todo razonamiento, toda sabiduría humana y en esa acción humilde, en ese actuar delante de Cristo, podamos abrir nuestros labios como aquel ladrón a un lado de la cruz que lo hizo y le invitó a Jesús a su vida y le dijo, sálvame. Como Abel que, sin importar que iba a morir, creyó en aquel que le levantaría. Y esa es mi oración. Termino con el tema, con una pequeña oración. Y te hago un llamado, te hago una invitación ahí en tu casa, ahí, esperando que este mensaje sea claro. A veces el hombre estorbamos, a veces somos cortos para explicar las grandezas de Dios, pero sé que es el Espíritu Santo el que finalmente te va a tocar, te va a convencer, te va a hablar, para que recapacites, para que busques la salvación,
para que si es necesidad te vuelvas a levantar o te afirmes en la gracia y la misericordia de Dios. Ahí donde quiera que estés, ahorita, más al rato, en un momento libre, allí en la cocina, en un rincón de tu recámara, no lo sé, podemos abrir, como en este momento, nuestro corazón y decirle: Señor Jesús, yo creo en ese sacrificio, yo creo en esa sustitución que tú tomas mi lugar, que tú me das salvación eterna. Y para poderla obtener, como dice tu palabra, que la fe que predicamos es que cercana de mi corazón, de mi boca está la palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice tu palabra en Romanos 10:9. Y yo vengo exteriorizando mi necesidad de ser limpio, de ser perdonado, de ser sanado, de ser trasladado de una vida de pecado a tu salvación, a tu luz. Sé tú mi Señor, sé tú mi guiador, sé tú quien toma control de mi vida. Te entrego mi vida para que comiences a dar salvación, para que sigas el proceso de levantarme, para que me afirmes, porque quiero verte, Señor, quiero aprender, quiero empaparme de tu palabra, quiero buscarte por las mañanas, quiero leer tu palabra para ver qué me hablas, qué tienes para mi vida. Y para eso abro mi corazón y te invito a que seas tú mi Señor, a que sea tu Espíritu Santo que me guíe a toda verdad, a toda justicia. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Cristo es bueno, Cristo viene pronto. De hecho, hay una palabra que a veces menciono y lo hago con toda humildad y con todo respeto a todos, pero hay una palabra que significa Maranata, que se dice Maranata, que uso y digo Maranata. Y esa palabra surgió hace mucho tiempo, cuando los verdaderos cristianos eran esclavizados, eran tomados, privados de su libertad y llevados a un coliseo donde serían devorados por leones, devorados por leones de aquellos que se oponían a la verdad. Y aquellos cristianos en la fe, aquellos valientes héroes en la fe, para darse ánimos de que Jesús vendría, de que Jesús es real y estaba con ellos, ante el avance de los leones, unos a otros, cristianos con cristianos, se comenzaron a decir, y de ahí viene esa palabra cuando ellos decían Maranata, Cristo viene pronto. El Señor les bendiga, Dios es bueno. Amén, amén.